11 de la mañana con 12 minutos. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Los lunes, como siempre, en Café TV, le dedicamos un espacio especial a la salud y hoy estamos hablando sobre la osteoporosis. A propósito de que el día 20 de este mes se celebró el Día Internacional de esta enfermedad, una enfermedad caracterizada sobre todo por ser muy silenciosa y no solo afecta a las mujeres, también está afectando a los hombres. Por eso hemos querido invitar a dos especialistas en la materia para profundizar un poco en la prevención, en el tratamiento y en las estrategias que como sociedad podemos adoptar para frenar el avance de los números, que en este momento tenemos estadísticas importantes en Ecuador que vamos a compartir de inmediato con ustedes. Saludamos en este caso al doctor Johan Briquet, él es director de la División Médica de Biominerals, y también está con nosotros Renata Batallas, que está pues también representando a una empresa que tiene como objetivo la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos a los dos. Gracias. Buenos días. Renata, bueno, cuéntanos un poquito más. ¿Usted un poco habla español o estamos mejor con la traducción? Voy a hacer un poquito la traducción, aunque él entiende bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. El doctor Briquet es el vocero médico de la compañía Biominerals, que ha desarrollado una molécula patentada que ayuda y contribuye para que el organismo pueda beneficiarse en ciertos sentidos y en presos a prevenir una enfermedad tan importante como es la osteoporosis. Doctor, bueno, muchísimas gracias, bienvenido. Para que la gente que se encuentra en casa, la osteoporosis es un debilitamiento del hueso, se hace poroso y mucho más factible a una fractura. Sí, that's true, and osteoporosis is a very big burden for the society because, for example, in the United States, 40 to 50 million people, especially women, postmenopausal women, are suffering from osteopenia, osteoporosis. Osteopenia is less severe than osteoporosis. So you can say that after the age of 60, 65, that 1 out of 4 women is suffering from osteopenia, osteoporosis, and men 1 out of 8. And then beyond the age of 65, you know, it will be 1 out of 2 women and 1 out of 4 men. So it's a real problem. Ok, lo que nos comenta el doctor Briquet es que la osteoporosis es un problema importante. De hecho, en Estados Unidos existe alguna idea de que entre 40 y 50 millones de personas sufren de esta enfermedad. Se habla incluso de que de personas de entre 60 y 65 años, 1 de cada 4 mujeres sufre de osteoporosis y 1 de cada 8 hombres. A partir de los 65 años el número incrementaría y 1 de cada 2 mujeres prácticamente sufriría de este problema. Esto en una sociedad como la norteamericana, no sé, en términos económicos sí podríamos hacer un paralelismo con lo que pasa en el Ecuador. No sé si tú, Renata, manejas las cifras actualizadas de lo que estamos viviendo en sociedades como la nuestra. Is this comparable to what is happening in Ecuador and this local? I think in South America it's even worse. Because you know the resources that you have to treat osteoporosis, and it can be, you know, with drugs or it can be with surgery. For example, in the United States you have about 600,000 hip replacements a year and about 1.5 million knee replacements a year. So somewhere, you know, the society has to pay for these operations, you know. And I think that the situation in economically and when it's about health insurance, it's somewhat better in the United States than in South America. It's the same thing with drugs, you know. The drugs that are used in osteopenia, osteoporosis are also quite expensive. Claro. So I think in South America, even when the incidence of osteopenia or osteoporosis is the same, the treatments, the possibilities of treating it are less. Okay. Nos comenta el doctor que su estimación es que en Latinoamérica se sienta o el problema sea aún mayor por la limitación al acceso de salud, de tratamientos. Si se compara en Estados Unidos hay más o menos 600,000 operaciones de reemplazo de cadera, pero son tratamientos costosos, son tratamientos complejos y el acceso a la salud es mayor allá que aquí, entonces se estimaría que sea un problema aún peor, por lo cual es más importante tratar. La recomendación también para la gente en casa es que nos llame. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, el 3970-813 y el número 3970-822 están habilitados para que usted le pueda hacer alguna pregunta a nuestro especialista. Yo algo entiendo de inglés, pero siempre la traducción es más efectiva para que la gente que se encuentre en casa y que no tiene pues el acercamiento a este segundo idioma, al inglés, pueda entendernos de alguna manera. Pero bueno, en tal caso lo que estamos viendo
es que la situación económica que vive países como el nuestro, no solo Ecuador, sino la región, dificultan incluso no solo el acceso al tratamiento, sino también a una alimentación de calidad desde los primeros años de vida. Well, let's not be too pessimistic, but because, most of these conditions, osteopenia, osteoporosis, you can avoid it by doing prevention. Some people, developing osteopenia, osteoporosis is more genetically, so they cannot escape it. Sooner or later, they will develop osteopenia or osteoporosis because it's in the family, because it's genetic. But someone said, that osteoporosis, it's a pediatric disease with a late onset. And if you translate that, then I will explain what I mean by it. Correcto. Ok, es súper importante entender que la osteoporosis es algo que podemos, sobre lo cual solo en cierta medida podemos prevenir, pero no es 100% algo que podamos evitar, porque muchas veces tiene un origen genético. El tema es que se ha considerado recientemente en estudios que la osteoporosis puede ser una enfermedad pediátrica, pero que se muestra posteriormente y va dando sus primeros efectos a medida que pasa el tiempo. De ahí que es importante tratarlo mientras con mayor anticipación se pueda prevenir, mejor. Mucho mejor. Incluso estaba revisando cifras de la Organización Mundial de la Salud y ya la catalogan como una epidemia. Y por supuesto le dan esta característica que es tan peligrosa y es que es silenciosa. Podemos ya tener la enfermedad, pero nos damos cuenta apenas cuando quizás empezamos a ver la posibilidad de una fractura. That's the problem. It becomes an epidemic. Not only because, there are some problems about diseases that can provoke osteopenia, osteoporosis, but also about, nutrition. A lot of people don't eat as healthy as they used to do before. But the problem in fact is that aging by itself means, that we will see more people suffering from osteopenia, osteoporosis. 200 years ago, the life expectancy was 45 years. Now people become 85 years. Claro. So the epidemic is also caused, by the aging itself. Ok, sí, lo que nos dice el doctor es que de por sí se vuelve una epidemia, ya que antes la esperanza de vida era muchísimo menor. A medida que aumenta la esperanza de vida en las personas, y es lo que está pasando respecto de hace 50, 60 años, la esperanza de vida es mayor, pero con el envejecimiento viene de por sí los problemas como la osteoporosis. Claro, y suben también las estadísticas, lógicamente. Correcto. Ahora, doctor, en sociedades como la nuestra, ¿qué podemos decirle puntualmente a la gente que se encuentra en casa? ¿Qué acciones tomar? ¿Qué medidas preventivas podríamos acercarnos? Entendiendo que también hay algunos medicamentos que se encuentran en el mercado que podrían facilitar también el mejorar nuestro estado de salud general. Sí. Well, I think everyone agrees that there's a lot of talking about collagen, no? The collagen supplements. Is collagen important? Yes, because without collagen, we wouldn't have a body. There would be no life without collagen because it gives structure to the body. And I don't know if people know it, but bone, it's 30% of the bone is collagen and 70% is calcium. And people think, that it's all about calcium. Solo calcio. And not about collagen, so that's wrong. And it's the calcium matrix, which is a network of collagen fibers, where the calcium phosphate sticks to. If you don't have a healthy collagen matrix, then the calcium cannot stick to the collagen fibers and goes through it. So both are important. And we always compared, with a building. If you construct an apartment, a big building, then you do it, with concrete and with a network of iron bars. So that not only gives rigidity to the building, but also flexibility. So if you have an earthquake or a tornado, then you will see at the 25th floor that the building is moving by 1 to 2 meters, laterally. So this is important for healthy bone, It's not only, having enough calcium, which is rigid, but it's also having flexibility. But it will be that flexibility that will protect the bone against fractures.
para la gente que se encuentra en casa. Esta parte es muy importante porque estamos hablando de la estructura que necesita el hueso para estar saludable. Y en este caso el doctor hace una comparación muy importante como que si fuera un edificio. Yo le voy a poner en términos más sencillos para la gente que se encuentra. Es como el ladrillo y el cemento. Si no tenemos los dos componentes, la estructura no tiene fuerza, no tiene sostenibilidad y no tiene tampoco la flexibilidad que necesita. Algo así, Renata. Exactamente, sí. Comparamos un poco a las varillas con las cuales construimos, entonces las varillas serían el colágeno, que es crucial para que la pared tenga, para que se adhiera el cemento, y no solamente eso, para darle la flexibilidad, porque si tenemos una pared solo de cemento, el rato que se caiga se va a partir en 1000 pedazos. El colágeno le da la flexibilidad que los huesos necesitan. De ahí que es importante tener algo como Biosil, que es un producto que brinda, fortalece la malla de colágeno y permite y les da flexibilidad al hueso para que pueda tener mejor movilidad y menos riesgo de fracturas. Perfecto. Now it is very important, and if you give me the chance to say it. Claro que sí, por favor. Biosil, which is the brand name of CHOSA, which is the abbreviation of choline stabilized orthosilicic acid, it's not collagen. Biosil stimulates the cells, like the fibroblasts in the skin, because you have the same matrix, collagen matrix in the skin as you have in bone. It stimulates the fibroblasts, the osteoblasts, the chondroblasts, to make collagen, you know, because they tend, you know, to stop working at a certain age because they were programmed like that. And Biosil, in some kind of way, is a wake-up call to say to these cells, you know, you have to continue. You know, to produce collagen. Produciendo colágeno. Importantísimo. Lo que dice el doctor también es muy importante, sobre todo para las mujeres posmenopáusicas, que les digan a sus médicos que la terapia tiene que ser complementaria. Por un lado, sí, necesitamos el calcio, pero por otro lado también necesitamos el colágeno. Y en el mercado hay varias marcas, en este caso la que están promocionando pues nuestros invitados, que es el Biosil, que puede ayudarnos para contrarrestar este tipo de enfermedades. Renata. Y es que justamente la diferencia es que Biosil no es colágeno. La molécula patentada de Biosil estimulador es del única. Colágeno. Entonces, lo que hace la molécula patentada de Biosil es que estimula a nivel de células, de osteoblastos, fibroblastos, condrocitos, la generación propia de colágeno bajo el patrón de ADN de cada persona. Y esa es la enorme diferencia para que cada uno genere la cantidad de colágeno y bajo su propio patrón de ADN. Y en función de sus requerimientos. Muchísimas gracias por ese mensaje. Creo que estuvo clarísimo. Enfermedades que, pues, como sociedad tenemos que empezar a combatir, sobre todo desde la prevención y consultando a su médico de cabecera las mejores alternativas para ustedes. A los dos, muchísimas gracias. We cannot say anything anymore about prevention. Una cosita chiquitita. One last thing about prevention. So, if we can overcome osteopenia, osteoporosis, but then when we are young, we have to act, you know, with, you know, healthy diet, exercises, you know, not smoking, not too much alcohol, etc., etc. And we have only time until we are 21 years old, because then we are start to lose collagen. So we have to start as quickly as possible, you know, to build up what we call a bone. Hay que hacer prevención lo más rápido posible, y como en esta y otras física serán determinantes. Gracias a los dos. Estuvo con nosotros el doctor Johan Briquet, lo digo bien, sí. Briquet, y también está con nosotros Renata Batallas. Excelente, gracias a los dos por contarnos estas particularidades, sobre todo de la producción del colágeno, y por darnos también algunas herramientas que podemos aplicar sencillamente en nuestra casa. Prevención.